La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de queratocono. No se asuste, señora. Queratocono. ¿Qué es el queratocono? Nos va a explicar el doctor Walter Tinque. Él es oftalmólogo, past presidente y miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología. Y ya tenemos al inicio del programa algo que nos explica qué es queratocono. El queratocono significa córnea en forma de cono. Es una enfermedad progresiva que afecta a la córnea. Es una enfermedad degenerativa que muchas veces afecta a personas de una misma línea familiar. La padecen 1 de cada 1.800 personas. La córnea se deforma progresivamente debido a su debilidad estructural, impidiendo que este tejido cumpla su función óptica y refractiva. Produce un astigmatismo irregular muy difícil de corregir con anteojos, que ocasiona grandes trastornos visuales en cantidad y en calidad. Ese es el tema que vamos a hablar y vamos a tratar hoy con nuestro invitado, el doctor Walter Tinque. Al inicio del programa iniciamos con nuestro ejercicio, el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Queremos agradecerle a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Queremos agradecer a las empresas y a las firmas que están apoyando a nuestro programa, a los profesionales que nos brindan todo su conocimiento y su valioso tiempo, y a ustedes que están del otro lado acompañándonos. Muchas gracias de verdad y de corazón. De esta manera comenzamos El Doctor en Casa. Vamos a hacer un pequeño corte. Yo recibo a nuestro invitado, el doctor Walter Tinque, y enseguidita a la vuelta nos va a estar hablando del queratocono. Volvemos ya. Estamos con nuestro invitado, el doctor Walter Tinque, oftalmólogo, past presidente y miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vivi? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente aquí contigo. Un placer tenerlo acá en el programa. Y para que nos comente un poquito de esto que tiene un nombre bastante raro, es queratocono. No es una cosa que uno escuche muy así, ay, si tengo queratocono o alguien tuvo queratocono, pero sabíamos, nos enterábamos al inicio del programa que significa córnea con forma de cono. ¿Y cómo es que la córnea se transforma en una forma de cono o la gente ya nace con eso? ¿Cómo es, doctor? Bueno, hay varios factores que pueden hacer que aparezca esta enfermedad, ¿verdad? Como tú lo dijiste, la córnea se vuelve cada vez más cónica. La córnea normalmente tiene que tener una forma esférica para tener una imagen nítida. Claro. Entonces, a medida que se va volviendo cada vez más cónica esa córnea, empieza a disminuir la calidad visual, que muchas veces no mejora ni con anteojos, ¿verdad?, el paciente. Entonces, muchos pacientes en estados iniciales van a la consulta por una disminución de la visión. Al volverse más cónica esta córnea, bueno, induce una miopía. Nosotros le probamos anteojos, ¿verdad? Mejora hasta cierto punto, pero no llega al 100%. Entonces, es ahí donde el médico oftalmólogo debe sospechar, ¿verdad?, de que podría
tener algo más ese paciente por el motivo de que no está llegando a ese 100% de visión. En nuestra práctica diaria, yo me veo alarmado de la cantidad de pacientes que estamos viendo con esta enfermedad. ¿En serio, doctor? Sí, cada vez estamos teniendo más pacientes con esta enfermedad, ¿verdad? Estamos diagnosticando, estamos buscando más, ¿verdad? Pedimos más estudios y vemos predisposición a estas enfermedades, ¿verdad? Que es una enfermedad que si se tarda en el diagnóstico, la disminución de la visión es importante y bueno, muchas veces tenemos que llegar a tratamientos quirúrgicos del tipo trasplante de córneas, ¿verdad? Que en nuestro país es muy difícil realizar trasplante de córnea debido a la poca cantidad de donantes de córnea, ¿verdad? Entonces, lo ideal es hacer el diagnóstico en etapas iniciales donde hay tratamientos mucho más inocuos, ¿verdad? No tan agresivos como un trasplante de córnea. Claro. Vivi. Ahora, doctor, esto que tengo que leer otra vez, queratocono es en forma de cono, pero ¿qué hace que se transforme? ¿Que hay una enfermedad, hay no sé, un golpe, unas gotitas, un medicamento que uno puede para que cambie la córnea? A nivel histológico se vio que los pacientes que tienen queratocono tienen una alteración a nivel del colágeno. Es una proteína que es la que le da la dureza, la elasticidad a esa córnea. Entonces, pacientes con esta patología tienen un colágeno de mala calidad. Entonces va protruyendo, ya que dentro del ojo hay una presión mayor a la presión atmosférica, entonces hay una protrusión, ¿verdad? Va hacia afuera, claro. Va generándose una deformidad generalmente inferior debido a que la parte superior, por la compresión del párpado, ¿verdad? Hace una contrapresión, entonces generalmente el queratocono se ve en la córnea inferior temporal, ¿verdad? Entonces, debido a esta debilidad de este colágeno de mala calidad del paciente, ¿verdad? Se habla mucho ahora de la biomecánica corneal. Esto es debido a la elasticidad que se ve de esta proteína que tiene la córnea, ¿verdad? Esa córnea debe tener una proteína de buena calidad y puede deteriorarse debido a microtraumatismo. Este microtraumatismo se ve mucho ahora en Paraguay debido a la polución, los pacientes que sufren de alergias. Entonces estos pacientes producen microtraumatismo con el simple rascado ocular, que generalmente es algo involuntario, entonces el paciente no se percata, los padres no se percatan, chicos adolescentes, ¿verdad? Que tienen alguna atopía alérgica, entonces se empiezan a rascar y producen microtraumatismos crónicos durante varios años y van destruyendo ese colágeno de buena calidad a nivel corneal y inducen el queratocono. O sea, de rascarnos los ojos podemos terminar con queratocono. Con queratocono, así mismo. Y cada vez hay mayor polución y usted ve en su consultorio cada vez mayor cantidad de personas que están caminando a esto. Así mismo. La cantidad de pacientes que estamos viendo con respecto a lo que veíamos hace 10 años está aumentando drásticamente, ¿verdad? Todo, en teoría, se cree mucho de que es debido a la polución, ¿verdad? Hay muchos trabajos, pero todavía no están científicamente comprobados. Bueno, es debido a eso, ¿verdad? Pero se cree y se vio mucho en los países con mucha polución, México, Chile, ¿verdad? En las ciudades de mayor cantidad de habitantes debido a índices de contaminación ambientales. Se ven mayor cantidad en esas regiones que en otras poblaciones más aisladas donde el aire es más limpio. Ya. Doctor, y una consulta, cuando uno va al oculista, lo primero que hace es mirarle los ojos, ¿verdad? Ahí usted ya no se da cuenta de la forma de la córnea, solamente mirando con el aparatito que no sé cómo se llama. Sí, tenemos lo que se llama la lámpara hendidura, ¿verdad? Que es como un microscopio, vemos, con eso ya podemos hacer el diagnóstico, pero en estadios ya más avanzados, cuando está empezando en estadio 1 o 2,
uno necesita muy buen ojo, ¿verdad? Sí. Para poder hacer el diagnóstico con eso, pero tenemos herramientas, topografías, ¿verdad? Donde nos miden las curvaturas de la córnea, ¿verdad? Que generalmente deben ser regulares y simétricas en toda su superficie de la córnea. Podemos ver inclusive la cara posterior de la córnea, el grosor de la córnea, y vemos que generalmente en el ápice del cono vemos el área más fina de la córnea. Entonces eso es patoneumónico de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces tenemos herramientas para hacer diagnóstico precoces, justamente para no llegar a estadios avanzados donde de repente, como te dije, terminan con un trasplante de córnea. Claro, pero al inicio de esto, el paciente que le pica el ojo o puede no picarle el ojo, pero no ve tan bien, ¿qué refiere al inicio, cuando todavía no se deformó todo? No, en etapas iniciales, generalmente el paciente refiere rascado y una leve disminución de la visión. Nosotros observamos un inicio de una miopía con un leve astigmatismo. Esa miopía en la evolución generalmente aumenta la miopía, el astigmatismo, y vemos que el paciente, de tener una muy buena visión en etapas iniciales, va disminuyendo y no se corrige ya al 100%. Entonces ahí es donde debemos hacer el diagnóstico, ¿verdad? Con otros instrumentales, ¿verdad? Que es la topografía. Claro, pero básicamente queda en el buen ojo, valga la redundancia, del oftalmólogo, ¿verdad? Poder descubrir esto al inicio. Uno va porque, no sé, porque no ve tan bien, una cosa así, ¿verdad? Sí. Muchas veces uno, si no busca, no lo encuentra, ¿verdad? Uno tiene que estar adiestrado justamente a dudar el motivo por el cual ese paciente ni con anteojos llega a un 100%, ¿verdad? Entonces, la rutina es, bueno, buscar para poder encontrar esta patología que estamos viendo cada vez más. Entonces, es prioritario, ¿verdad? Obvio, para ver eso. Ahora, usted dice los micro traumatismos, ¿verdad? Que es cuando uno se rasca, qué sé yo. Y por ejemplo, no sé, te entró algo en el ojo y te rayaste ese día, porque nos entra algo en el ojo y lo primero que hacemos, sabemos que no tenemos que hacer, pero hacemos porque es desesperante tener algo dentro del ojo. Con una vez o dos veces que pase eso, no es necesario, no se convierte, ¿verdad? No va a inducir eso, ¿verdad? Porque es un traumatismo agudo, ¿verdad? Ajá. El traumatismo, el microtraumatismo al que yo me refiero es un hábito que tiene el paciente de rascarse todos los días, ¿verdad? Cuando está leyendo, cuando está haciendo un esfuerzo, debido a esa alergia, produce como un lagrimeo. Entonces el paciente cada rato se está rascando, está deprimiendo la córnea, está deformando, ya que tiene que tener una forma X ese ojo, bueno, debido a esa compresión que él ejerce sobre el párpado constantemente. Entonces ahí se genera de forma crónica un debilitamiento de ese colágeno. Perfecto. Bueno, tenemos material preparado por nuestro equipo de producción. Vamos a ver, por favor, el primer material habla de causas. Vamos a ver ese material, señor director. Causas. La causa se desconoce. Es probable que la tendencia a desarrollar queratocono se presente desde el nacimiento. La afección puede deberse a un defecto en el colágeno, el tejido que le brinda forma y resistencia a la córnea. Es frecuente la asociación del queratocono con enfermedades alérgicas como asma, rinitis y atopía. También está presente en pacientes con síndrome de Down. Está correcto, doctor, ¿verdad? Lo que ya nos decía al principio. Así mismo, sí. Esto. Y también hay otras enfermedades, ¿verdad? Otros síndromes que también pueden presentar esto, ¿verdad? Pero generalmente es lo más frecuente, lo que estuvimos hablando antes. ¿Y se ve mucho en nuestro país? Estamos viendo cada vez más. Imagínate, estadísticamente un paciente sufre queratocono de cada 1.800. Nuestra población estaría rondando entre 3.500 a 4.000 pacientes que deberían estar sufriendo queratocono. Claro. Y el queratocono siempre es bilateral, o sea, sufre en ambos ojos. Muchas veces de forma asimétrica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? No siempre están en el mismo estadio. De repente uno ve mucho menos que el otro, pero
se asocia de forma bilateral. Perfecto. Bueno, tenemos otro material. ¿Tenemos tiempo del otro material o tenemos que ir al corte? Tenemos tiempo. Perfecto. Bueno, este material habla de las causas. Vamos a ver, por favor. No, los síntomas, perdón. Ya vimos las causas, los síntomas. Síntomas. En la mayoría de los casos, las personas con queratocono notan distorsión en la visión y consultan al oftalmólogo en busca de lentes para leer o conducir. A medida que la enfermedad progresa, el paciente puede tener visión borrosa, fotofobia, sensibilidad a la luz y disminución de la agudeza visual. Muchos sienten picazón y se refriegan los ojos, costumbre que deben evitar, pues empeora la situación. Estos síntomas iniciales aparecen en la adolescencia o juventud. La enfermedad a menudo progresa lentamente y luego se estabiliza. En su evolución, la córnea se afina y protruye, distorsionando la visión. Ambos ojos pueden estar afectados en grado diferente. En estadios avanzados, la membrana interna de la córnea puede romperse y generar edema brusco, llamado queratocono agudo. Este cuadro remite espontáneamente después de algunos meses, dejando una pequeña cicatriz, y durante el mismo el paciente solo ve bultos. Es así, doctor. Así mismo. Y algo que hay que agregar a eso, cuando el paciente tiene un queratocono agudo, ¿verdad? Cuando se rompe esa membrana interna, nosotros le llamamos a eso hidrops, produce un dolor terrible, ¿verdad? O sea, es una molestia importante para el paciente. Generalmente viene con mucho lagrimeo, fotofobia, no puede abrir el ojo entonces, pero ya son, como dijimos, ya son estadios muy avanzados y ya producen cicatrices. Bueno, generalmente estos cuadros ya son candidatos para trasplante de córnea. Claro. Y el desprendimiento de córnea, eso es otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? No tiene nada que ver, y no porque alguien haya tenido eso después puede tener queratocono. No, la córnea es la estructura transparente que está por delante, ¿verdad? Probablemente se estás confundiendo con el desprendimiento de retina. De retina, eso, me confundí. Sí. De nombre y de todo. O sea, retiro la pregunta, no tiene nada que ver con lo que dije. Hoy estoy muy distraída. Tenemos que hacer un corte. Bueno, vamos al corte mejor. Toma un cafecito, volvemos enseguida. Bien, continuamos, estamos charlando con el doctor Walter Timke. Él es oftalmólogo, past president y miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología. Nuestro tema, el queratocono. Y ahora tenemos un material que habla del diagnóstico. Vamos a ver, por favor, señor director. Diagnóstico. En sus estadios iniciales puede sospecharse su presencia en todo paciente con astigmatismo que no llega al 100% de visión con la prueba de anteojos comunes. El diagnóstico se confirma mediante la topografía, la que nos permite estudiar los relieves de la superficie corneal haciendo un mapeo de las zonas elevadas y planas de la misma. La tomografía de coherencia óptica nos brinda información sobre la estructura y grosor de la córnea en toda su extensión. ¿Es correcto, doctor? Es correcto, Vivi. ¿Cómo es la topografía? ¿Cómo se hace eso? Son fotos en tomos, ¿verdad? Entonces produce una reconstrucción de todas las imágenes que obtuvo el equipo, ¿verdad? Y nos grafica sobre elevaciones o mesetas que podría estar teniendo esa córnea. Pero, como el nombre lo dice, queratocono, bueno, nosotros buscamos las sobreelevaciones de esa superficie corneal. Entonces vemos islas donde están muy sobreelevadas, ¿verdad? Generalmente en la topografía nos ilustra en colores. Todo lo que es azul son colores fríos, entonces son áreas planas. Y en el queratocono vemos áreas rojas, ¿verdad?, que nos indican que es un área sobreelevada con respecto a el resto de la córnea. Entonces,
ilustrativamente podemos ver ya a distancia, ¿verdad? Bueno, eso es un queratocono, ¿verdad? Porque generalmente se ve la sobreelevación, la parte inferior y temporal. Pero es lo típico. Hay muchos tipos también de queratoconos, no tan frecuentes, que pueden ser centrales, periféricos, superiores también, ¿verdad? Pero todos estos generan un astigmatismo irregular y asimétrico, por lo que le produce una distorsión visual. Entonces el paciente, en vez de ver una imagen bien nítida, ve la imagen central, pero imágenes fantasmas alrededor. Entonces, sin mucha definición. Sin mucha definición, ¿verdad? Y muchos pacientes se quejan durante la noche al manejar y eso, ¿verdad? Las luces de los autos, como imágenes fantasmas también alrededor de una fuente luminosa, ¿verdad? Un vehículo que viene de frente, entonces le produce un disconfort visual porque no ve nítido. Entonces el paciente se queja mucho a la noche porque, como no es generalmente central, la pupila a la noche se agranda, entonces abarca más esa área de distorsión óptica. Entonces es a la noche donde el paciente más se queja de los fenómenos visuales en los pacientes que presentan esta enfermedad, ¿verdad? Pero también durante el día se quejan porque de lejos no pueden distinguir, o leen un rato, ya se cansan enseguida, tienen que hacer un síndrome astenópico, tienen que producir como un blefarospasmo, cierran mucho los ojos para poder enfocar en un punto, entonces produce muchas veces cefaleas al paciente, lagrimeo, cansancio y un malestar importante, ¿verdad? Y la edad frecuente es en época estudiantil, ¿verdad? Entre la adolescencia, entre los 15, 25 años hasta los 30, se puede ver que es la época donde más se le exige a la vista, ¿verdad? En el tema de lectura y todo eso, tienen que ir a clase, tienen que poder distinguir el pizarrón, las proyecciones de los profesores. Entonces los pacientes acuden rápidamente en esos estadios, ¿verdad? Al oculista porque tienen mucho malestar. Y es ahí el momento que el oftalmólogo debe hacer el diagnóstico. Claro. Ahora, si no se hace el diagnóstico, si la persona no se fue al médico, compró nomás ahí en la calle esos anteojitos que tienen aumento, se ríe el doctor porque sabe que hay eso. ¿Qué pasa? ¿Eso va aumentando, cada vez va aumentando más y la persona pierde la visión o cómo? Y generalmente el paciente va progresando lentamente, entonces muchas veces no se percata porque no es que le aparece de un día a otro, es durante varios meses va apareciendo esa distorsión. Entonces el paciente le llama un poco la atención. Antes podía leer fácilmente durante 2 horas y de repente a la media hora ya le genera un malestar y acuden, ¿verdad?, al oftalmólogo. La ventaja de esto es que, como hablamos anteriormente, produce una miopía y un astigmatismo. Por suerte, esos anteojos no se venden en la calle, ¿verdad? Solo se pueden adquirir en las ópticas y bajo receta. Entonces, pueden estar probándose esos anteojos y no le va a mejorar en absoluto una mejoría en la calidad visual. Entonces, el paciente acude, ¿verdad? Entonces, ahí se detecta. Ahí se detecta. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, por favor. Vamos a ver, señor director. Tratamiento. Los lentes de contacto son el principal tratamiento para la mayoría de los pacientes que sufren de queratocono. Para las personas con esta afección, el uso de gafas de sol al aire libre después de recibir el diagnóstico puede ayudar a retardar o prevenir el progreso de la enfermedad. Durante muchos años, el único tratamiento quirúrgico ha sido el trasplante de córnea. Las siguientes tecnologías más novedosas pueden demorar o prevenir la necesidad de un trasplante de córnea. Energía de radiofrecuencia alta, queratoplastía conductiva, cambia la forma de la córnea de manera que los lentes de contacto funcionen mejor. Implantes corneales, segmentos de anillos intracorneales, cambia la forma de la córnea de manera que los lentes de contacto funcionen mejor.
Entrecruzamiento corneal es un tratamiento experimental que provoca que la córnea se vuelva dura e impide que la afección empeore. La córnea se puede luego reformar con corrección de la visión con láser. No entendí nada, doctor. Explíqueme, por favor. Bueno, así como leíste en el material, dependiendo del estadio de esta patología, se empieza con una corrección de anteojos, ¿verdad? Dependiendo también de la edad, si el paciente ya está teniendo un estadio 1 o 2 en el queratocono y es muy joven, evidentemente, y vemos que en 6 meses hay cambios en la topografía, bueno, se realizan tratamientos quirúrgicos. Durante ese lapso que vemos si hay cambios o no, bueno, se tratan con anteojos. Si no llega a niveles satisfactorios de calidad visual, el siguiente paso son lentes de contacto, ¿verdad? Pueden ser blandas, pueden ser rígidas, gas permeable, o se pueden combinar inclusive las lentes, ¿verdad? Entonces se pone de repente una lente blanda sobre la córnea y sobre esa córnea, sobre esa lente blanda, se pone nuevamente una rígida en los pacientes que de repente no toleran el uso de las lentes rígidas porque generalmente producen más disconfort este tipo de lentes. Esos son estadios iniciales. Si el paciente ya no tolera ninguna de esta terapia, bueno, ya vamos a tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos quirúrgicos serían los anillos o segmentos intracorneales donde implantamos unos segmentos en el espesor de la córnea, Sí. en la base de ese cono para que produzca una expansión de esa base, entonces se aplana el centro claro. y mejora la óptica de esa córnea y también produce lo que se llama una mejor adaptación si el paciente tiene un vicio de refracción residual, si quedó un poco en miopía, entonces puede seguir utilizando lentes de contacto y tolera más fácilmente al implantarle estos segmentos. Se está realizando desde el 2003, en el material decía que es un tratamiento experimental, pero desde el 2003 se está realizando con mucho éxito el cross-linking o el entrecruzamiento corneal, donde a través de la instilación de la vitamina B2 o riboflavina se impregna toda esa córnea y se le irradia con un haz especial a esa córnea durante X tiempo para inducir un entrecruzamiento de esas fibras de colágeno y, como decía el material, produce una mayor rigidez de esta estructura para evitar que siga progresando esta enfermedad. Como leíste al principio de la charla, es una enfermedad degenerativa. ¿Qué quiere decir eso? Es una enfermedad que va progresando, no es que apareció y ya se estancó. Claro. Es una enfermedad que año tras año puede ir empeorando, puede aumentar esa conicidad de la córnea. Entonces, a través de este nuevo tratamiento que es el cross-linking, ¿verdad? En inglés, se produce un endurecimiento de esas fibras del colágeno y evitamos que siga progresando. Y con muy buenos resultados gracias a este nuevo tratamiento, ¿verdad? Qué fantástico. ¿Y ese tratamiento cuánto tiempo, por ejemplo, después que se hace, es una operacioncita, ¿es verdad? Sí, es en un área quirúrgica, ¿verdad? Ajá. Donde se produce una desepitelización de toda la superficie de la córnea. Durante 30 minutos se le instila esta vitamina, ¿verdad? B. Con otros componentes. Toda esta vitamina tiene la característica de poder absorber los rayos ultravioletas con un equipo especial y produce ese endurecimiento de estas fibras de colágeno que están debilitadas en el queratocono. En un paciente normal esas fibras no deben ser sometidas a eso, ¿verdad? Claro. Son fibras normales. Bueno, y después que el paciente se queda con los ojos tapados, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo es el después de eso? Bueno, produce como una quemadura solar, ¿verdad? O sea, como produce una irritación a nivel local, Claro. ¿verdad? Entonces el paciente generalmente se le tapa inmediatamente después del procedimiento o se le puede
poner una lente de contacto terapéutica, ¿verdad? Y se va a su casa de forma ambulatoria. Es una cirugía ambulatoria, ¿verdad? Qué maravilla. Se puede hacer en un ojo, ya se puede hacer de forma bilateral. El postoperatorio sí es un poco molestoso, así como toda quemadura, ¿verdad? Lleva un proceso que debe disminuir esa inflamación que le va a producir. Generalmente la molestia son 24 horas, que puede durar hasta 7 días, ¿verdad? Pero a medida que se va disminuyendo esa inflamación, el paciente ya está viendo al tercer, cuarto día perfectamente, ¿verdad? Es un procedimiento ambulatorio, esa es la ventaja. No hay corte ni nada, ¿verdad? Entonces, y se hace una vez en la vida. El crosslinking tiene indicación de una vez. Perfecto. Bueno, doctor Walter Tinque, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando, aprendiendo sobre este tema. Queratocono es el tema de hoy. Continuamos hablando con nuestro invitado, el doctor Walter Tinque, oftalmólogo, past president y miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología. Nos está hablando, comentando sobre el queratocono. Y ahora tenemos otro material que habla de las posibles complicaciones. Vamos a ver, por favor. Posibles complicaciones. Hay un riesgo de rechazo después del trasplante de córnea, pero dicho riesgo es mucho más bajo que con otros trasplantes de órganos. No debe someterse a una corrección de la visión con láser si tiene algún grado de queratocono. La topografía de la córnea se hace antes de descartar a personas con esta afección. En raros casos, otros procedimientos de corrección de la visión con láser pueden ser seguros para personas con queratocono leve. ¿Es así, doctor? Muy bien. Sí, las complicaciones de esta enfermedad, sí es un paciente que presenta un queratocono, generalmente tiene miopía, astigmatismo. Muchas veces él busca la solución rápida, y tratar de dejar de usar anteojos, ¿verdad? Está contraindicada cualquier tipo de cirugía para dejar de usar anteojos con el láser, ¿verdad? Yeah. Entonces, en toda rutina, todo médico que realiza este tipo de intervención tiene que hacer siempre lo que se llama una pesquisa, ¿verdad? Descartar de que no sea un paciente con un probable queratocono que está dormido, Claro. porque podemos despertar a esta enfermedad si es que realizamos algún tipo de intervención sobre una córnea enferma, porque el láser actúa sobre la córnea, ¿verdad? Cambiando la forma para que ese paciente deje de utilizar anteojos para su miopía, astigmatismo, hipermetropía. Pero no sirve para esto, el queratocono, el láser. No puede cambiar la forma de la córnea. Hay tratamientos, ¿verdad?, donde primero sí hay que hacer lo que se llama el entrecruzamiento o el crosslinking previamente, ¿verdad?, donde se le endurece la córnea y bueno, una vez que esté estable esa córnea con un grosor importante de la córnea, en ciertos casos sí podría hacerse un retoque con el láser para disminuir esas irregularidades, esas islas donde está protruyendo la córnea. Entonces, mejoramos la calidad visual del paciente. También hablaron del tema del trasplante de córnea. Gracias a todos estos tratamientos nuevos que estamos teniendo, prácticamente el 90% de los queratoconos no llegan a un trasplante de córnea. Bueno. Entonces, podemos tratarlos con terapias mucho menos agresivas, ¿verdad? Como era el crosslinking, ¿verdad? O el implante de los segmentos intracorneales disminuyó enormemente la lista de espera en pacientes, ¿verdad?, que sufren esta enfermedad. Solo un 5 o 10% nomás estarían necesitando en esos casos que hablamos anteriormente, en los queratoconos agudos, donde produce una cicatrización, donde ahí, al tener en la córnea, que es un tejido transparente, una cicatriz, generalmente es una mancha blanca que tiene, eso no podemos ni
no podemos corregir ya ni con anteojos ni con lentes de contacto, ya tienen esa mancha y, como dijiste, tienen lo que se llama una visión de bultos o movimiento de mano, donde prácticamente el paciente no ve nada. No ve nada, ¿verdad? Claro. Doctor, ¿la córnea es así lisita? O sea, ¿cómo es la córnea normal? Normalmente es una semiesfera, ¿verdad? Sí. Puede ser elipsoide también en los pacientes que tienen un poco de astigmatismo. Es un tejido elíptico, pero una córnea normal sin astigmatismo es esférica, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos preguntas de la gente, estamos en redes sociales, vamos a ver, por favor, esa primera pregunta. Raquel de Pilar dice, tengo queratocono, pero está tan avanzado que me dijeron que ni el trasplante de córnea me pueden hacer por tan delgada que está la córnea. ¿Qué debo hacer? Dios mío, ¿puede ser eso, doctor? Sí, cuando la córnea ya está tan adelgazada, entonces no tenemos tejido donde la nueva córnea puede estar adosada, ¿verdad? Porque necesitamos una córnea donante y una córnea receptora. Si la córnea ya está tan adelgazada, entonces no tenemos ni lugar para ponerle punto. El trasplante de córnea lleva aproximadamente 16 puntos, ¿verdad? Entonces, si está tan adelgazada, está contraindicadora. Si el adelgazamiento de esa córnea está muy en la periferia, es correcto eso, ¿verdad? Pero hay tratamientos, ¿verdad? Hay lentes de contacto esclerales que son fabulosos para estos casos de queratoconos con córneas que ya no tiene indicación ni de trasplante, ¿verdad? Perfecto, o sea, la solución sería ya los lentes de contacto en este caso. Un lente de contacto especial, ¿verdad? Claro. Que son de apoyo a nivel de la esclera. La esclera sería la parte blanca del ojo, ¿verdad? Todas las lentes de contacto que estuvimos hablando anteriormente son lentes de apoyo a nivel de la córnea, sí, y un poquito a nivel de la transición entre la córnea y la esclera, que es la parte blanca, ¿verdad? Que sería el limbo. ¿Y este lente de contacto sería solo en la parte blanca? Es donde se apoya. Son lentes enormes, rígidas, ¿verdad? Que llevan una solución fisiológica en la interfase entre la córnea y la lente de contacto. Es todo una manera diferente de aplicar porque actúa como una ventosa. Se queda ahí por un fenómeno de presión negativa, ¿verdad? Entonces, la calidad óptica de esos pacientes es fabuloso. El paciente está muy contento con este tipo de lente. Bueno, Raquel, entonces esa es tu solución. Ahora vamos con otra consulta. Vamos a ver, por favor. Ezequiel de Concepción dice, mi hermano de 23 años tiene queratocono, le colocaron anillos intracorneales, después pidió otra opinión médica y le dijeron que estuvo mal que lo operaran, ya que primero se debió haber hecho un cross-linking. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, el cross-linking, como habíamos hablado, es para detener la enfermedad, ¿verdad? Los anillos intracorneales son para mejorar la calidad visual. Dependiendo de cada práctica de oftalmólogo, bueno, muchas veces uno pone primero los anillos o segmentos intracorneales y después de cierto tiempo se realiza el cross-linking, o muchos realizan primero el cross-linking y luego el implante de estos anillos para mejorar la calidad visual. Depende mucho del estadio de la enfermedad. Si vemos de que posterior al implante de los anillos la enfermedad se detuvo, no hay cambios topográficos, no es necesario realizar el cross-linking. Si vemos que hay cambios topográficos, bueno, eso generalmente hay que hablarlo antes de este tipo de intervención. Para el paciente debe saber de que puede ser que sea una cirugía o que después de esa intervención se tenga que realizar otra intervención, ¿verdad? Generalmente el paciente y el pero médico el orden de ¿qué se hace primero? Como en este caso le pusieron los anillos intracorneales, ¿no? ¿Qué está mal? No está mal. O sea, se realiza. Claro. Es nuestra práctica diaria, ¿verdad? No está mal. Depende de cada caso. De repente era un paciente que estaba en franca evolución de esta enfermedad. Bueno, el médico pudo acelerar la indicación de ponerle los implantes, ¿verdad? Como
en la primera, segunda consulta vino el paciente y ya quería mejorar su calidad visual y de repente el paciente estuvo tan contento con el resultado, se fue, desapareció de la consulta, ¿verdad? Nunca más vino a los controles y se perdió esa evaluación para ver cómo está progresando esa enfermedad. Si yo veo que hay progresión, el tratamiento es crosslinking, ¿verdad? Los anillos son para corregir la visión, no detiene la enfermedad. Pero un paciente de repente que ya tiene cierta edad, 30 para arriba, generalmente esos pacientes ya no quiere progresar el queratocono. La edad típica de esta enfermedad es entre los 15 y los 25 años, ¿verdad? Pero puede variar un poco. Generalmente el paciente arriba de 30 ya no progresa, entonces se le hace solo implante de anillos intraestromales, ¿verdad? El paciente en cuestión tiene 23 años, entonces yo creo que está bien indicado también lo que dijo el otro médico, ¿verdad? Que había que hacerle también un crosslinking. ¿Qué hacer primero? Depende de cada uno, ¿verdad? O sea, en este caso, al hermano de Ezequiel le pusieron los anillos intracorneales, que tiene 23 años él, ¿verdad? Y, o sea, ahora se puede hacer, si es necesario, se puede hacer el crosslinking. O sea, no es que le hicieron mal, que primero había que hacerle uno y después el otro. No, se puede hacer. Tranquilo, que esté tranquilo tu hermano, que si necesita ahora se hace el crosslinking. Perfecto. Bueno, que mucho estamos aprendiendo hoy con nuestro invitado. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa. Muy bien, seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Walter Tinque, oftalmólogo, presidente, miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología. Parte final del programa, pero tenemos unos cuantos minutitos para afianzar un poquito lo que estuvimos aprendiendo, doctor. Y me gustaría que nos haga un resumen de qué es lo más importante que tenemos que saber. O sea, ¿cómo puedo darme cuenta que por ahí, mira si tengo queratocono o no, o alguien en mi familia, y qué hacer? Bueno, antes que nada, ¿verdad? Muchas veces el paciente no se percata, entonces hay que solicitar a los padres, como es una patología en adolescentes, ¿verdad? Que se fijen mucho cómo es el hábito del chico, ¿verdad? Entonces, si uno ve de que frunce mucho la frente, se acerca a la televisión, ¿verdad? Se queja mucho de dolores de cabeza al venir del colegio, se rasca, tiene que consultar con el oftalmólogo, ¿verdad? Es importante también evitar de que se rasque si el paciente tiene alergias, consultar con el alergista porque hay tratamientos de sensibilización a sustancias que puede haber en el ambiente, en el barrio. Entonces hay maneras también de tratar, no solo con el oftalmólogo, sino con el especialista en alergias. Dependiendo del grado de esta patología, bueno, se hacen tratamientos leves, ¿verdad? Con corrección de anteojos netamente. Si evitamos de que el paciente siga produciendo ese microtraumatismo, la enfermedad ya no va a progresar, entonces corregimos netamente con anteojos. Si vemos que ya avanzó un poco más, son grados más de esta enfermedad, bueno, siguiente paso son lentes de contacto, blandas, rígidas, gas permeable. Si el paciente ya no ve o ya crea lo que se llama una intolerancia a los lentes de contacto, bueno, ya vamos a tratamientos quirúrgicos, ¿verdad? Desde el crosslinking, anillos, y en el peor de los casos, ¿verdad? Que es el último grado, cuando ya hay leucomas, ya hay alteraciones importantes a nivel de la córnea, bueno, ya el último caso es el trasplante, que el oftalmólogo generalmente no quiere llegar a eso, porque un trasplante, como todos saben, es un tejido no propio, ¿verdad? Es raro el rechazo, pero puede haber, y generalmente son pacientes jóvenes que van a tener esa córnea el resto de su vida, entonces no queremos realizar ese procedimiento si no está 100% indicado, ¿verdad? Si tenemos otras medidas, es preferible las otras. La ventaja de los anillos es un material, de un material plástico
el polimetilmetacrilato es el material. Es un material muy inocuo. Si de repente vemos que hay alguna reacción, es una cirugía reversible. Nosotros podemos quitarle nuevamente esos anillos, entonces no preocuparse. O sea, lo importante en esto es que los familiares, ¿verdad?, el paciente confíe en las indicaciones del médico, ¿verdad?, que sea cumplidor, porque como es una enfermedad degenerativa, es progresiva, entonces tiene que consultar periódicamente con el oftalmólogo y no desaparecer, que es algo típico acá en nuestro país, ¿verdad? Que no quieren y ya no se va más. No quieren consultar, ¿verdad? También. Y entonces desaparecen varios años y vienen con una córnea, porque generalmente hablamos de que puede ser asimétrico, entonces vemos que con un ojo está viendo 100% y el otro de repente está viendo apenas, y no se percató él de que el lado que estaba muy enfermo estaba viendo mucho menos y ya no tenemos muchas cosas para ofrecerle al paciente. Entonces los controles periódicos, ¿verdad? Por suerte en etapas iniciales en el colegio ya están pidiendo controles oftalmológicos. Eso es fundamental para ver cuánto tenía de graduación el paciente, entonces podemos ver cómo estaba ese chico desde esa edad hasta la adolescencia, que es donde generalmente quiere aparecer esta enfermedad. Perfecto. Bueno, pero tiene solución, se hace acá todo esto, los anillos del crosslink y del todo. Se hace todo. Bueno, eso es lo bueno. Doctor, le queremos agradecer de verdad su paciencia para explicarnos todo y lo bien que nos explicó sobre este tema. Y lo esperamos en un próximo programa. No, gracias a vos, Vivi. Encantado de estar en tu programa. Y lo importante es que es una manera de llegarle a todas las personas, ¿verdad?, a través de tu programa, enterarse un poco de las enfermedades que uno puede estar. Y te agradezco una vez más, ¿verdad?, por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias. Y a tener cuidado, si sos de los que todo el día te estás rascando los ojos, o tu hijo, o alguien en la familia, a tener cuidado, porque no es de balde que las mamás nos decían, no te rasques los ojos, por algo es. Queratocono. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.